Esta noche tenemos el placer de poder charlar con un hombre que ha escrito parte de la historia de este país, en sus sentencias y en un libro que acaba de publicar, que es este, En el punto de mira, la forja de un juez contracorriente. Y estaba yo pensando cómo vamos a poder colocar en los minutos que permite un programa como este todo lo que supone este invitado. Vamos a intentarlo. Baltasar Garzón, venga, vamos con él. Bienvenido. Gracias por venir. Lo primero, buenas noches. Buenas noches. ¿Le puedo tutear? Sí, claro. Es que nunca he tuteado a un juez. ¿Tuiteado o tuteado? No, ni tuiteado ni tuteado. No, bueno. no. Digo, es legal, no pasa nada, ¿no? Sí, no, hay algunos que se enfadan si les tutean en declaraciones, pero a mí no me molestaba. Vale, perfecto. Pues oye, no es ninguna tontería, porque alguna vez en alguna entrevista, que nosotros usamos siempre el tuteo. Aquí el juzgado soy yo. ¿Quiere que...? Estoy más bajito. Bueno, sí, es que ahora aquí el que imparte justicia soy yo. Claro. Sí. Que va. No imparto nada, cada vez imparto menos. Lo que soy es un privilegiado, creo que todos, de poder recibir a gente, aunque sea un ratito, que tiene muchas cosas que contar. Como por ejemplo usted, con un libro donde por fin se queda a gusto, digamos, si es que este término le gusta, te gusta, ¿no? No, bueno, he puesto parte de mi vida profesional, sobre todo la que se concentra entre la entrada en la Audiencia Nacional, el año 88, hasta la salida. Hasta la salida, o llamarlo así, ¿no? Bueno, sí, hasta la salida. Sí, una salida forzada, pero una salida. Es una salida. Bueno, el único juicio al franquismo ha sido el tuyo, por juzgar el franquismo, y te suspendieron. Sí, ¿Esto sigue siendo una anomalía en este país? Es una paradoja, cuando menos, y avergüenza un poco como país, ¿no? Sí, ¿eh? Porque si después de tantos años, más de 80 años todavía, no hemos sido capaces de enfocar esa parte de nuestra vida y más de 130.000 víctimas desaparecidas. Somos el segundo país del mundo después de Camboya en desaparecidos. Sí. Y no hay ninguna respuesta desde la justicia, y las que ha habido se han silenciado de la forma tan brusca y brutal como se hicieron, pues no es para estar orgullosos como país, ¿no? Y siempre seguimos todavía categorizando a las víctimas, y eso es malo. ¿Y has encontrado alguna especie de explicación, ni que sea casi sociológica, ¿no? ¿Por qué no queremos ponernos en paz con nosotros mismos, ¿no? Bueno, es un caso paradójico y casi, no voy a decir único, pero casi, ¿no? Porque también acontece con el tema del genocidio de Armenia, de armenio y Turquía, el antiguo Imperio Otomano, ¿no? Sí. Pero en España es que yo creo que todavía hay muchas dosis de franquismo que no se han superado. Hemos tenido ejemplos en estos días en que algún representante del Partido Popular ha sido condecorado o premiado por la Fundación Francisco Franco, ¿no? Parece que en un país democrático que exista una fundación de exaltación al fascismo y al franquismo es incomprensible en un esquema democrático europeo, ¿no? Entonces hay todavía una rémora importante que es consecuencia de que no ha habido un abordamiento y un reconocimiento de esa memoria histórica, y que todavía veamos a personas de 80, 90 años pidiendo justicia, ¿no? Cuando menos una comisión de la verdad, algo, ¿no? Algo. Se está haciendo cosas a nivel más bien de comunidad autónoma o municipio, pero a nivel estatal, después de la Ley de Memoria Histórica de 2007, el Partido Popular en 2011 decidió que no la iba a aplicar, y hasta hoy. Está. Leyendo tu libro, pensábamos el equipo cómo el gobierno de González cae por culpa de la corrupción, el uso de fondos reservados, precipita al final, ¿no?, de González. Mientras que el PP de Rajoy, tras la Gürtel y otros casos muy sonados de permanente actualidad ahora mismo, sigue ahí. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, yo creo que es una mezcla de varias cosas. El Partido Popular y sobre todo la derecha española tiene una posición ganada en España precisamente como consecuencia de esa no superación del franquismo, una especie de franquismo latente. A la derecha se le consiente prácticamente todo en España. Si hay corrupción, es más la corrupción más mala la de la izquierda que la de la derecha. Si hay algún tipo de incidencia, se excusa más
a la derecha. Parece que hay como una especie de miedo reverencial a la derecha y luego planean mejor las cosas. No se puede generalizar, pero evidentemente a la hora de mover ficha judicial, por ejemplo, pues no deja de ser paradójico que, estando vivo el proceso contra la corrupción más grande de la democracia, que es el caso Gürtel, pues todavía en las últimas elecciones, en las dos comunidades más castigadas, la valenciana y la madrileña, suba en votos el Partido Popular, que está identificado como responsable a título lucrativo y bastantes de sus miembros están implicados. Y claro, el único argumento es decir, ya no son miembros de, parece como si se borrara todo el estigma de la corrupción porque serán de baja en un partido. No, se produjo durante el tiempo en que aconteció y no hubo medidas. Incluso justificación. No, por supuesto, sigue otra paradoja, ¿no? Leyendo el libro, bueno, entramos a fondo en esos años profesionales como comentas, que tenemos todos el recuerdo de son muy intensos, sometidos a una presión muy fuerte, pero nos ha gustado comprobar cómo ilustras con viñetas humorísticas, casi como entremeses, ¿no? como bombonas de oxígeno, y eso, al menos a los de la comedia, nos hace felices, ¿no? O sea, estabas muy agobiado, pero sí, tenías tiempo para relajarte. Sí, lo que ocurre es que a mí me gusta coleccionar cosas, ¿no? Sí. Escasamente termino alguna colección, pero alguna he terminado. Y las de las viñetas llegué a tener una colección, y sigo todavía, de casi 1000 viñetas, ¿no? A lo largo de veintitantos años, sí, da mucho de sí, y la incidencia de los casos tan relevantes en los que he podido participar generaban esa dinámica de viñetas, de chistes, de cuentos, de humor, a veces humor durísimo, ¿no? Sí. Y a mí siempre me llamó la atención porque en una viñeta, en 4 trazos, te recogen miles de páginas de una causa sumarial, ¿no? Y te identifican lo bueno y lo malo. Algunas veces son muy duras, otras veces tenemos son algunas, vamos a verlas mientras lo comentamos, porque realmente tienes razón, y creo que ahí está la maestría también de los autores. Por ejemplo, el mítico Ferreras, ¿no? Uno de los grandes, misión cumplida, excelencia, y tu cabeza en una bandeja, ¿no? Sí. Para que luego digan que la justicia española es lenta. Sí. Hombre, verse así, a veces no es tan lenta. No es tan lenta. Está bien que te lo tomes con humor, pero no deja de ser impactante esta imagen. Genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Sí, ¿eh? Hay más. Bueno, dices que tienes un montón, pero efectivamente yo creo que es bueno que lo digamos hoy, ¿no? Los dibujantes, los humoristas gráficos, como son casi líderes de opinión, ¿no? ¿Tienes algo que decir antes de convertirse en humo? Sí. Lo único bueno de todo esto es que todo el mundo sabrá en qué consistió el milagro de la transición española. ¿Tú te identificabas o decías, hombre, se han pasado? No, yo creo que sí. De alguna forma todas tienen un componente de realidad, incluso más real que lo que está aconteciendo, insisto, ¿no? Porque sí, el milagro de la transición española lo identifica, entre comillas, ¿no? Yeah. La transición tuvo sus cosas buenas, pero tuvo muchos oscuros que se contraponen a los claros, ¿no? Sí. Entonces todavía estamos en ese impasse, porque no hubo verdad, no hubo reconocimiento de responsabilidad, y eso lastra a un pueblo de una u otra forma, porque siempre estamos en forma recurrente volviendo a la justificación. Sí. Es decir, no ha habido una profundización, que en España no haya habido educación sobre lo que ha sido la dictadura, que no sepan lo que ha sido la guerra civil y las consecuencias, que digan, no, España es que es muy democrática, no, en España hay pleno sistema de división de poderes. No, o sea, las cosas supimos no salir muy bien, ¿no? Idealizamos la salida del franquismo. Probablemente en ese momento tuvo que ser así, pero de aquellos tiempos, por ejemplo, la cuestión territorial en España no quedó sino provisionalmente resuelta, y hoy día tenemos un grave problema de convivencia entre las distintas nacionalidades de nuestro país, ¿no? Que muchos la resuelven a golpe de mazazo judicial, ¿no? Olvidando que la política es la que tiene que resolver muchas de estas cuestiones. Exacto, mira, al hilo de eso, he visto una de las frases que me ha encantado del libro, que es, tú dices, la negación es la escenificación del miedo. Eso me parece que resume muchas de las políticas actuales, ¿no? Negar cualquier discurso o negociación política
que puede reflejar el miedo no sé qué, bueno, a que se rompa. No, a veces propiciar el miedo, precisamente para que no se entre en profundidad. Es decir, yo recuerdo cuando algún líder expresidente español, José María Aznar, decía: no hay que buscar las causas del terrorismo, de todos los terrorismos son iguales, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que es falso ese planteamiento. Hay que profundizar en las causas, porque no todos los terrorismos son iguales, y a las pruebas me remito, ¿no? Entonces, esa falta de profundización nos lleva a dar por resueltas cosas que no lo están. Y el debate se convierte en algo muy superficial, ¿no? Sí. Oye, ¿a ti cuando te querían? A ti te metieron caña, ¿eh? Sí, algunas. Sí, te metieron caña. Bueno, pero mi padre me enseñó que hay que tener buenas espaldas. Sí, ¿eh? Sí, entonces las tengo anchas y hay que tenerlas anchas para aguantar el tirón. Fajador, ¿no? Sí. Eres fajador. Cuando te llamaban juez estrella, ¿no? Sí, yo siempre digo que más bien estrellado, ¿no? Porque, claro, a mí me hacía mucha gracia, porque había veces en que cuando le prestaba atención a quienes decían esto, decía: bueno, vamos a ver, dice, entra por la puerta de la Audiencia Nacional. Digo, bueno, pues un día voy a entrar por el garaje. Entonces luego dice, se esconde entrando por el garaje. Digo, bueno, pues entonces no, lleva sobre los hombros una gabardina, no, la lleva en el brazo, y las cosas. Tenía aspiraciones políticas, ¿no? También tu tramo de carrera política corta. Sí. Tenía aspiraciones políticas, como también penalizando eso, ¿no? Yo creo que sí, desde luego, todavía cuando uno, casi 20 y tantos años después, todavía se le recuerda que estuve 11 meses en política, es grave, ¿no? Y ocultan, por ejemplo, cuando siempre dice, es que fue y volvió, y esos mismos que critican, en 2009 aprobaron la ley para que volvieran y entraran otra vez en la carrera judicial, ¿no? Esas son las cosas que no se dicen. No, yo creo que la política, como la justicia y como todos los puntos institucionales del Estado, sirven todos a un mismo fin, que es la defensa de los derechos de los ciudadanos, es el poder soberano del pueblo. Y yo me creo esto. Lo único es verdad que hay que establecer unos contrapesos, hay que establecer unas pautas, pero la prestación de servicio público para mí dignifica a quien la desarrolla, siempre y cuando la enfoque hacia lo que es, a servicio público, no al aprovechamiento del público, ¿no? Sí. Esa especie de patrimonialización. Sí, bueno, cuando tú te vas del partido, le escribes una carta, que también está en el libro, a Felipe González, explicándole los motivos, y parecen casi como un parte meteorológico político de lo que vendrá, ¿no? Hablas de que se están desconectando de la realidad de la calle, de que por muchos motivos están ahí y que ahí tú no quieres jugar. Claro, eso era en 1994. 94, perdón. Imagínate ahora, ¿dónde estaríamos? Bueno, sí, también el planteamiento, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, en aquel momento muy escaso número de personas dijimos que era necesario tipificar la financiación irregular de los partidos políticos como delito. Se ha tipificado 21 años después. Sí. O sea, hemos tardado en asumirlo, antisistema, ¿no? Casi, ¿no? Y luego lo que yo entendía, y es lo que en esta carta de dimisión le dije a Felipe, es que no podemos, desconectar de la sociedad, estar mirándonos nuestro propio ombligo, qué puesto hay que tener, cuánto hay que perdurar, y sin embargo no decirle la verdad a los ciudadanos, no reconocer cuando te equivocas, mentirles. Para mí en política es lo más perverso, y hay muchos que dicen no, lo normal en política es mentir. No, pues para mí no es mentir. La ética de la convicción y de la ética de la responsabilidad para mí son fundamentales. Bueno, es un enfoque que lógicamente cuando me enfrenté y tenía que decidir si seguía una ruta que me llevaba a la ruptura de mi propia coherencia o marcharme, opté por marcharme, y así se lo expuse al presidente. Para nada tuvo que ver. No te hicieron mucho caso, ¿no? Bueno, quizás algunos sí, no demasiados, claro. Sobre todo porque somos humanos y seguimos tropezando en las mismas piedras. O quizás es que el planteamiento de muchos es un enfoque de aprovechamiento personal de la política, o de ver la estructura del partido como algo que nos beneficie y no algo al servicio de los demás. Si tú cambias ese enfoque,
cambia totalmente el panorama. ¿no? Oye, tengo un montón de cosas que preguntarte, voy a intentar ir rápido. ¿Qué tal va lo de Julian Assange? ¿Estás trabajando sí, para desde él? 2012 defendemos el despacho pro bono, es decir, en forma gratuita, a Julian Assange y a Wikileaks, porque creo que con Julian lo que se ha hecho es algo muy grave, ¿no? Aprovechar un delito inexistente, en esa medida y ámbito nos parecemos algo, porque las pruebas son absolutamente inconsistentes y además generadas de una forma que no nos da tiempo de desarrollar aquí, pero que fueron dirigidas a silenciar a Wikileaks y a Julian Assange en lo que fue el descubrimiento, fue el precursor de todo lo que después ha ido viniendo de grandes acontecimientos, grandes documentos sobre la corrupción, sobre la guerra de Irak, con documentos estremecedores que curiosamente desde entonces, 2010 hasta ahora, lo único que han surtido efecto en los países es a tratar de derrumbar y machacar al mensajero, al que los publicita, y no profundizar en los hechos que se denuncian, ¿no? Y él está, ya son casi 5 años, va a ser para 5 años, en la Embajada de Ecuador en Londres, en unas condiciones muy paupérrimas y muy peligrosas para su propia integridad psicológica, física. No puede salir al médico, no le autorizan a salir. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de Detenciones Arbitrarias ha dicho que está detenido arbitrariamente. En fin, es una situación muy grave, pero ahí seguimos dando la batalla hasta el final, ¿no? Porque yo creo que es un ejemplo, es un paradigma de resistencia por la libertad de expresión. Pero hablando de ese paradigma que empieza con Assange, lo que sí me gustaría preguntarte es qué opinión tienes sobre precisamente ese cambio de paradigma de acceso a la información confidencial que hace 10, 15 años era impensable. Siempre ha habido cloacas del Estado, de las informaciones y de todo, pero ahora, de repente, pues hace poco, Football Leaks, ¿no? Salen miles, millones de documentos sobre eso. Pero a mí me da la sensación de que es bueno para la sociedad, pero que también tiene un doble filo. Pueden tener un mal uso, un uso intencionado. Como jurista, ¿qué opinión ¿A qué tiempo crees que nos dirigimos? Yo creo que hay que distinguir, ¿no? Es decir, la publicación de documentos, el acceso a la información es un derecho fundamental y los límites tienen que ser la excepción. Es decir, cuando hablamos de crímenes, de informaciones que afectan a las víctimas, existe el derecho de las víctimas a tener ese acceso, al contrario de lo que se ha venido manteniendo, ¿no? Es decir, la seguridad del Estado es la seguridad de los ciudadanos, por tanto son los ciudadanos los que se tienen que sentir seguros, no los que administran esa seguridad. Hay un cambio importante, ¿no? Ahí da cobertura todo el tema del GAL, la guerra sucia, fondos reservados, etcétera. Y lo que ocurre es que efectivamente luego tiene que haber una pedagogía, tiene que haber un uso responsable de esa información. Pero lo que no podemos hacer es aprovecharnos de lo que son las redes sociales, la globalización de la comunicación. Vivimos en un universo de comunicación y entonces no utilizar lo que no nos interesa. La expansión de la comunicación es algo imparable. Por tanto, tenemos que aprender a convivir y hacer un uso responsable de esa información. Por ejemplo, el derecho al olvido dentro de Internet era algo que no se había planteado. Bueno, ahora ya está produciéndose una jurisprudencia consolidada, es decir, ustedes tienen que quitar esto cuando es falso. Y todo lo que ha ido apareciendo, los Panama Papers, los Football Leaks, todos los cables que se están publicando y demás, conllevan varias cuestiones. Una fundamental desde mi punto de vista, que es la protección de los whistleblowers. Es decir, tenemos que proteger y diseñar sistemas de protección a quienes se la están jugando por dar esa información que puede ir en detrimento y en persecución. Y ha costado periodistas, informantes. Y en ese sentido,
desde la fundación que yo presido y otras organizaciones estamos contribuyendo a generar plataformas de protección de los whistleblowers y también dentro de Europa se está tratando de dar una regulación. En cuanto al uso de esa información, es cuestión de establecer, como digo, esos límites, ver cuándo friccionan un derecho individual o un derecho consolidado y ver qué perjuicios se pueden producir. Yo creo que el mundo del fútbol, por ejemplo, obviamente es un mundo que lo tenemos a todas las horas presente. Por tanto, también hay derecho... Perdona, algo nos olíamos, ¿eh? Sí, pero o sea, tampoco es quiero decir, sorpresa. hay derecho a conocer ese trasfondo, ¿no? Cuando se mueven tal cantidad de dinero y se hace en una dinámica de compartición del espectáculo, del deporte y demás... Se mezclan campos, ¿no? Sí, lo que ocurre es que el que ve ese deporte tiene también derecho a conocer lo que hay detrás del mismo, porque a él se le está haciendo objeto la publicidad, la compra de camisetas, todo eso, miles, cientos de millones, que es un panorama que queda oculto para el gran público y en cambio se le exige que asista al campo, que pague una cuota, que esté, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí tiene que haber una compensación. Y luego es que es el uso responsable. En España, que te citen como investigado en una investigación judicial ya es un estigma de condena. Y esa es una cuestión de educación y de valores y de respeto de los derechos. No. Si defendemos la presunción de inocencia, tenemos que aceptar que para poder pronunciarse al respecto tiene que haber un órgano independiente, que en este caso será el juez, que interrogue. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, claro. Hablando de jueces, ¿volverás algún día a ser juez en activo? A mí me queda de inhabilitación poco más de 4 años y pico, creo, ¿no? En 2021 se cumple la sanción. Unas Olimpiadas. Y sí, más o menos. Para medir el 4 más 1. 4 más 1, sí. Sí, estamos en fase de preparatoria, ¿no? Sí. Preolímpica. Sí. Y bueno, mi intención sí es volver. Después no sé lo que haré, ¿no? Porque ya me va a agarrar con un poquito ya crecido, ¿no? No, pero en fin. Ahora eso sí... No, estoy de buen ver, pero ya estoy crecido. No, te conservas bien. Sí, cuando alguien este tema sale mucho en esta mesa. Cuando alguien te dice te conservas bien, échate a temblar. Sí, es verdad, es verdad. O sea, no, pero yo ya cumplí los 61. ¿Eh? Sí, pues mira, no me parece, ¿eh? ¿Ves tú? Con los disgustos. Te conservas bien. Sí, te conservas bien, con los disgustos que te han dado. Bueno. En fin. Ha pasado lo que me temía. Llevamos muchos minutos de entrevista y sensaciones de que hemos surfeado por los grandes temas, pero algo hemos hecho. Así que muchas gracias por venir, mucha fuerza en todos los casos y en la pasión, porque al final también en vuestro oficio, aunque parezca tan frío, tan sometido a leyes, a grandes informes, hay algo de pasión, o mucho de pasión, ¿no? No, hay mucho, ¿no? Y sobre todo mucho de convicción. Convicción. Y tener muy claro cuál es el objetivo. Mi gran impulso siempre... y lo he dicho reiteradísimas veces, ha sido la lucha por las víctimas, ¿no? Son la enseñanza que he recibido, el beneficio que he recibido es inconmensurable. Por eso nunca entenderán quienes atacan y creen que te afectan, que hay una base tan sólida que te da fuerza para seguir peleando por aquello en lo que crees. Y ese es el mensaje que yo quiero dar con esta experiencia. Baltasar Garzón, en el punto de mira. Hoy el punto de mira era Movistar Cero.